San Mateo, capítulo 3, versículo número 17. Este pensamiento nos ha tomado mucho tiempo, pero algún día terminaremos. Dice el verso 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por su Santo Espíritu presente en este momento. Padre querido, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que al presentarse su palabra, oh Dios, su verdad, pueda anidar en cada corazón presente. Que aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo, al recibir este mensaje también reciban a Cristo Jesús como su Salvador personal. Oh Señor, que esta palabra, su palabra, pueda permanecer desde ahora y para siempre, cambiándonos y transformándonos a la semejanza de Jesús. En su mano santa nos entregamos, oh Dios, háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La serie de trabajo que presentaremos en este tiempo llevan como título Transformados por su Espíritu. La idea de transformados, la idea de nuevo nacimiento, la idea de nacer de nuevo, todo tiene que ver con la palabra arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista predica, San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, Juan el Bautista dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús comienza su ministerio, San Mateo capítulo 4, versículo 17, dice la misma frase, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pedro predica su maravilloso sermón en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Cuando Pablo predica en Grecia, San Hechos capítulo 17 versículo 30, también dice que Dios manda en todo lugar a todo hombre que se arrepienta. En San Mateo capítulo 12 los discípulos salen a predicar el arrepentimiento. La clave, arrepentimiento. Arrepentimiento significa un cambio de la mente. Arrepentimiento significa un cambio de los patrones mentales. Arrepentimiento significa un cambio en la estructura mental. Arrepentimiento significa que la persona se convierte en una nueva criatura. Arrepentimiento significa que ya no eres el mismo. Arrepentimiento significa que no eres igual. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Cuando una persona conoce a Dios, cuando una persona acepta a Jesús, cuando una persona vive verdaderamente la vida cristiana, se convierte en una nueva criatura. Una criatura que ahora no nace de papá y mamá. Una criatura que nace en el Espíritu, que tiene una simiente de arriba, que tiene una simiente incorruptible, que vive para la gloria de Dios. Por eso la transformación se hace de gloria en gloria. Cuando el hombre sale de las manos de Dios, sale para glorificar a Dios. Glorificar a Dios significa que refleja, que revela, que proyecta el carácter de Dios, que muestra en su vida los perfiles y las bellezas de Dios. De hecho, el fin último del Evangelio, el fin último de la predicación del Evangelio, el fin último de la salvación es restaurar la imagen de Dios en el hombre. Pero Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, mira lo que dice. Primera de Pedro 2:9, vamos rapidito. El fin último de la salvación es reflejar en ti las bellezas, las virtudes de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, ¿qué cosa dice? Más, ¿qué somos? Mas vosotros sois linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se espera
que una persona arrepentida refleje las virtudes, los perfiles, las características, las bellezas, la gloria de Dios. No se concibe que un mundo lleno de tinieblas, un mundo lleno de pecado, con tantos supuestos cristianos, viva en la penumbra y en la sombra que el mundo vive. ¿Dónde están los cristianos? Si el cristiano es una persona que debe reflejar las virtudes, las bellezas, las glorias de Dios, ¿por qué el mundo cada día se ve tan oscuro? ¿Dónde están los cristianos? En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21, hay una declaración atrevida y terrible. Romanos, capítulo 1, vamos rapidito. Hay mucho que decir y aquí el tiempo corre muy aprisa. Dice el verso 21, Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice ahora? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, ¿qué cosa? Entenebrecido, y su necia mente fue entenebrecida, y su mente fue llena de oscuridad. Si usted lee desde el versículo 18, descubre, no quisieron glorificar a Dios, no quisieron dar gloria a Dios, no quisieron reflejar las características de Dios, no quisieron reflejar los perfiles de Dios, no quisieron reflejar las bellezas de la santidad de Dios. Se negaron a reflejar a Dios en sus vidas. ¿Y qué ocurrió entonces? Hay un verbo curioso pero doloroso. Dios los entregó. Y vivimos en una humanidad que ha sido entregada a, como consecuencia de no querer reflejar a. Pero cuando usted decide cambiar el rumbo, cuando decide cambiar de sentido y enfocarse hacia Jehová, entonces el Espíritu Santo lo transforma a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Entonces su vida refleja la gloria de Dios, entonces su vida refleja la belleza de Dios. No importa quién sea usted ni de dónde venga, Dios se glorifica en todo aquel que se entrega a Él. ¿Es así o no es así? Dios los entregó. Capítulo 1, Romanos, veamos lamentablemente a qué cosa Dios los entregó. Versículo número 26. Por esto, ¿qué dice? Dios los entregó, ¿a qué? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, ¿qué dice? Dejando el uso natural de la mujer, ¿qué hicieron? Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos como vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Yo te pregunto, ¿eso lo estamos viviendo hoy día, sí o no? ¿Sí o no? En la época antediluviana, el mundo se dañó de tal suerte que Dios tuvo que acabarlo. Pero gloria a Dios que apareció Noé. Gloria a Dios que apareció la esposa de Noé. Y gloria a Dios que aparecieron los hijos de Noé y las esposas de sus hijos. Mi pregunta, en medio de la oscuridad, ¿siempre ha tenido Dios luz? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces tú eres la luz. ¿Cómo es posible que haya tantas tinieblas cuando tú y yo estamos en este mundo? Dios los entregó a ellos, pero a ti y a mí no. Nuestra luz tiene que brillar para que en lo profundo de sus mentes dañadas, la luz del Evangelio brille y ellos se despierten y vengan otra vez a los pies de Jesús. Dios los entregó. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Estamos viviendo en ese tiempo? ¿Sí o no?
Pero les tengo buenas noticias. Es posible que tu mente se haya dañado. Algunas mentes se dañan de tal suerte que los clínicos, psiquiatras y psicólogos, pues la tiran y dicen, ya esa mente no sirve. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda la Biblia. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Mire qué cosa linda. Dice el versículo 9, ¿qué cosa? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ¿Qué dice ahora? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. ¿La Biblia suya dice eso de mí? Seguro que lo dice. Sigue diciendo. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ay, mamacita linda. ¿Se acabó ahí? Y si se acabara ahí, qué lío se armaría, Compadre, diríamos, cerremos el negocio y vámonos de aquí, que se ha pedido todo el mundo. Pero mire qué lindo el versículo 11. ¿Cómo dice el 11? Dice el 11, y esto erais algunos. ¿Qué dice ahora? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado es el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? 3 cosas sencillas que nunca debe olvidar. Número 1, lo que Dios hizo por ti. Número 2, lo que Dios hace en ti. Y número 3, lo que Dios hace contigo. Alabado es el nombre de Dios. Siempre la gloria es de Dios. Nunca es tuya. Lo que Él hace por ti, lo que hace en ti y lo que hace contigo. La gloria es de Dios. Una pregunta. ¿Verdad que es tiempo ya de que tu vida y la mía reflejen la gloria de Dios? ¿Cuántos creen que ya es tiempo? ¿Cuántos son casados con hijos? ¿Me permiten decir un par de cosas que les duelan? Es el momento del dolor ahora, porque todo no puede ser rosa, hay que darle su pichoncito también. ¿Están listos para sangrar un poco conmigo? Nuestros hijos tienen por parte nuestra una herencia de pecado. ¿Es cierto o no lo es? Por derecho, por precepto, por ejemplo y por herencia, nuestros hijos reciben el pecado. Pero gloria a Dios que los hijos no pagan el pecado de los padres. Los hijos tienen derecho a conocer la verdad, encontrarse con Jesús, recibir salvación y vida eterna también. ¿Sí o no? Los hijos no pagan el pecado de los padres. Y ahora vamos a la parte más hermosa. ¿Hasta dónde quiere llegar Dios con nosotros? Oye, pero una meditación entre tú y yo aquí, que nadie nos vea, nosotros dos solitos. Vamos a ponernos claro tú y yo. ¿Verdad que como que las cosas en la forma personal como que no están muy claras? ¿Verdad que necesitamos una mejor relación con Dios? ¿Más íntima? ¿Sí o no? ¿Más verdadera? Como que nadie se entera de ciertas cosas, pero que Dios sí se entera. Como que hay que ajustar ciertos asuntos que no están muy claros. ¿Sí o no? Oigan, un día le escribe a un amigo una broma, le hace una broma a 3 amigos. Y a cada uno le escribe una cartita, una tarjetita. En la tarjetita solamente decía, huye, que todo se ha descubierto. Al día siguiente, ninguno de los 3 amigos estaban en la ciudad. Salieron corriendo. ¡Qué barbaridad! Había algo sospechoso por ahí, ¿verdad? Tratemos de poner nuestras cosas en las manos de Dios, porque cuando Dios nos perdona completamente.
y echa nuestros pecados en el fondo del mar y no quiere que compremos un equipo de buceo para ir a buscarlo. La tragedia nuestra es que siempre recordamos lo malo que hemos hecho, ¿sí o no? ¿Sí o no? San Mateo capítulo 3, versículo 17. Vamos al trabajo de este día. San Mateo 3, 17. Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo, ¿qué cosa? En quien tengo complacencia a él oír. En quien tengo complacencia, en quien tengo complacencia es el siervo sufriente. En quien tengo complacencia es el cordero que yo he preparado, el cordero que yo he apartado para pagar los pecados del mundo. San Juan 1:29. Y este cordero de Dios, que dice Juan, es el amnos, el cordero asignado, designado, apartado el día 10 para el sacrificio el día 14. Este es el cordero que pagará el pecado del mundo. Este es el cordero que resolverá el problema del pecado en el mundo. Este es el cordero que resolverá el problema del pecado en todo el universo. Este es el cordero que yo asigné, el cordero que preparé, el cordero que aparté. Este es el pequeñito cordero que yo amo. Ese es el corderito que se crió en la casa. Ese es el little lamb que yo amo tanto, que se crió aquí entre nosotros, y a este lo he asignado para que pague el pecado del mundo. Amnos. Si duele matar un cordero de allá, si duele matar un cordero del rebaño, ¿cuánto no dolerá matar aquel corderito que se crió en la casa, que era la mascota de los hijos, a quien todos aman y a quien todos le daban la leche en la mañana? El Cordero de Dios. Ese Cordero de Dios tenía un futuro trágico. Isaías capítulo 53, el siervo sufriente. Isaías 53, versículo 6, aquel sobre quien Dios cargó el pecado de toda la humanidad. Aquel que daría su vida y sería llevado como oveja al matadero y no abrió su boca. Aquel que vendría a cumplir los propósitos de Dios, no por orden de Dios, sino porque Él también estaba de acuerdo en hacer aquello. No porque se lo ordenaron, sino porque Él mismo lo aceptó. Por eso es tan hermoso ver a Jesús en Getsemaní, cuando se habla de la copa de la ira de Dios, y Él grita 3 veces, Dios mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Valiente y varonilmente, Cristo siguió su senda hacia la solución del pecado, porque era la única forma de salvarte a ti y salvarme a mí. Era la única forma de quitar la mancha ante todo el universo del pecado y su desgracia. Era más que un problema de Satanás, era un problema ético, un problema universal. El pecado es lo más sucio y asqueroso que ha ocurrido en el universo. Es la mancha más oscura. Pero la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Qué cosa linda. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Alabado sea el nombre de Dios. Dios es un caballero. Pecado, sí. Solución al pecado. Señor, ¿y cómo quitaremos esta mancha? Con la sangre de mi Hijo. ¿Cómo podemos ser cristianos tan bandidos? Dios mío. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Ya no es amnos. Hay una serie que presentaremos en otro país. Solo voy a dar una probadita y voy a hablar de esto. Ya no estamos hablando de un amnos, un cordero que se prepara para el sacrificio. No. Ahora hablamos de un cordero que fue sacrificado, de un cordero que ya pagó el precio de los pecados, de un cordero que ya resolvió el problema del pecado. Ya no tenemos que estar mirando y contemplando tanto a un Cristo que va a ser crucificado, a un Cristo que va debajo de una cruz. No, Señor, ya vemos a un Cristo que fue crucificado, que venció la muerte, que se levantó de la tumba y ahora está sentado a la diestra de Dios, que con su sangre puede perdonar tus pecados y los míos y puede a través de su Espíritu cambiar tu vida y cambiar la mía. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice el 6, y miré,
y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ya no dice Amnos, ahora dice Arnion. Sí, un little lamb, un cordero pequeñito, pero ahí mamá, este corderito pequeñito es un corderito leonino, porque arriba dice que es el león de la tribu de Judá. Oiga, un cordero león, eso está raro. ¿Un cordero cómo? Un cordero león. Ese chiquitín cordero que fue inmolado, mire usted lo que dice la Biblia ahora, versículo número 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿qué cosa? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿qué cosa? Nos has redimido, nos has comprado, nos has libertado de la esclavitud, nos ha hecho ser libres de la garra del demonio, ha hecho de nuestra vida libre del poder del pecado y libre de la condenación. Nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y dice el versículo 12 que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, ¿qué cosa? Es digno de tomar, número 1, el poder, número 2, las riquezas, número 3, la sabiduría, número 4, la fortaleza, número 5, la honra, número 6, la gloria y número 7, la alabanza, alabado es el nombre de Dios. Ahora Cristo tiene todo el poder y la autoridad. Lo compró en la cruz del Calvario y lo ganó para ti y para mí. ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu problema? Cristo tiene poder y autoridad para resolver cualquier problema. ¿Cuántos de los presentes son cristianos? Levanten la mano derecha. Bueno, cayeron en la trampa. ¿Están listos? Sí, ya ustedes levantaron la mano. Yo quiero ver en pie todos los que son cristianos. Pónganse en pie, para que el ángel que me acompaña con su cámara le tome un video más claro. Pónganse en pie. Muy bien. Algunos como que le da vergüenza. No hay problema. Póngase en pie sin vergüenza también, no se preocupe. Dije sin vergüenza, no dije la otra palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. A ver si su Biblia dice esto. Cristo compró ese poder y esa autoridad. Dice el versículo 14. ¿Cómo dice? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué dice ahora? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué dice ahora? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Mi pregunta, ¿venció Jesús en la cruz, sí o no? Cuando Jesús estaba para ser sacrificado, cuando Jesús estaba rumbo a la cruz del Calvario, cuando Jesús estaba listo sabiendo que lo que quedaba era la cruz, hizo una interesantísima oración de San Juan 17 y se extendió desde el aposento alto hasta el monte donde lo tomaron preso. Cuando Cristo comienza a hablar en San Juan 17, en el versículo 1 dice: Padre, ha llegado la hora. ¿Cuál hora? Ya hemos hablado en un sermón anterior que esa hora se refiere a la hora de la glorificación. Esa hora se refiere a la hora cuando todo el universo vería claramente desenmascararse el pecado y la maldad. Era la hora donde el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Era la hora donde se vería más claramente ante todo el universo el propósito de la vida de Jesús en la tierra. Era la hora gloriosa, grandiosa, donde se consumaría para siempre el pago de la deuda del pecado. Era la hora donde el pecado sería cortada su cabeza de una vez y para siempre. Era la hora donde el demonio sería echado fuera. Era la hora para la confirmación y la seguridad y la garantía de la salvación en Cristo Jesús. Era la hora de la victoria. Por eso en ese momento
San Juan 17, versículo 2, aparece otra palabra. Mire qué cosa linda. San Juan 17, versículo 2, y en esta palabra nos detendremos el resto del tiempo. San Juan capítulo 17, versículo número 2. Se pueden sentar, gracias. ¿Qué dice el versículo 2? Juan 17, 2. Mire qué cosa linda. Dice el 2, como le has dado, ¿qué cosa? Potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna. ¿A quiénes? A todos los que le diste. Cristo está diciendo, Señor, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Señor, versículo número 2, como tú le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo es el Verbo que se hizo hombre. Cristo es el creador de todo. Pero ahora, legalmente, viene a la tierra a reconquistar un reino que el diablo había conquistado. Ahora, en la cruz, Colosenses 2, 14, 15, Cristo paga el precio del pecado. Ahora en la cruz, Cristo vence a Satanás y sus demonios. Ahora en la cruz, el Señor Jesús mata el pecado en su propio cuerpo. Valiente y varonilmente, toma el pecado de la humanidad, se lo echa encima y en Él mismo mata el pecado de la humanidad. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es glorioso eso o no es glorioso? ¿Sí o no? Entonces Cristo vence el pecado y la maldad, y siendo que no cometió ningún pecado, el pecado no tiene poder sobre Él. Mata el pecado en su propia naturaleza, mata el pecado en su propia vida, vence el pecado en su propio cuerpo. Y habiendo vencido y siendo el arnión, el cordero inmolado, entonces tiene todo poder, toda autoridad, toda alabanza, toda gloria, todo honor en el cielo, en la tierra y en todo el universo. Lo compró con su propia muerte. Ahora tiene todo el derecho como creador y como redentor. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Y ahora viene lo lindo. A mí me gusta mi Señor Jesús, me encanta Jesús. Y me encanta porque me enseña y me muestra que ni el diablo, ni los demonios, ni ningún argumento puede contradecir la verdad que viene de Dios. Dios no anda con subterfugios. Las cosas de Dios son claras. Dios no hace nada en oculto. Todas las cosas las declara. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo, Cristo, Cristo. Esa es la única clave. Sin mí, nada podéis hacer. Ahora, mire qué cosa linda. Y aquí es la parte dura. Oigan, ¿le parece bien si entramos ya a la parte difícil? ¿Seguro que están de acuerdo? La parte del dolor. Mamacita linda. A mí me gusta cuando le ponen inyecciones a la gente. Primero le pasan la mano con un poquito de alcohol y después viene el piquete. Es la hora del asunto. ¿Están de acuerdo? No sé a cuánto le han puesto inyecciones de hierro. ¿Nunca le han puesto una inyección de hierro? Me dice mi esposa que eso duele como el demonio, compadre. Eso duele. ¿Duele o no duele? ¿Le puedo poner esta? Esta le va a doler. Veamos primero la parte amable de esta inyeccioncita. Número 1, Cristo tiene todo el poder. Hay 3 palabras que usan en Apocalipsis capítulo número 5 para hablar del poder de Cristo. La palabra dunamis o dinamis, la palabra kratos y la palabra ischus. Pero cuando habla aquí, en el versículo 2 del capítulo 17 de San Juan, utiliza otra palabra que es exusía. Y me llama la atención porque esta palabra exusía significa autoridad, significa derecho de ejercer poder, significa potestad. La misma palabra aparece en San Mateo capítulo 28, versículo 18, y es Cristo mismo que la dice. Veamos, San Mateo capítulo 28, versículo 18. Mire lo que dice Jesús cuando ya se está despidiendo. Lo que dice Jesús cuando se va para el cielo. Lo que dice Jesús a sus discípulos. Lo que dice Jesús para el cumplimiento de la misión. Mire qué cosa linda. Dice el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué cosa? Toda exusía me es dada en el cielo y en la tierra. Todo dominio me es dado en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda autoridad, todo derecho tengo en el cielo y en la tierra. Nadie sobre mí.
Y entonces da una orden. Vayan y hagan discípulos a la tierra entera. Y aquí viene la parte que le va a doler. Usted levantó la mano diciendo que era cristiano, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué hay tan pocos cristianos que vienen de parte de usted? ¿Usted es un discípulo de Cristo o un miembro de la iglesia? Disculpen, pero yo no creo que vea algún miembro de iglesia en el cielo. Ay, ahora sí se armó el lío aquí. En ninguna parte la Biblia dice, vayan y hagan miembros. La Biblia dice, hagan qué cosa, discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz. Es el aprendiz del maestro. La idea discípulo conlleva lo siguiente. Número 1, pensamientos, conceptos, ideas. Número 2, esfuerzo. Discípulo significa que se va a imitar la vida del maestro. No que se van a aprender conceptos e ideas y opiniones. Discípulo significa que el discípulo, el aprendiz, va a reflejar los perfiles de su maestro. Significa que pasa tiempo con su maestro, significa que vive con su maestro, significa que está enredado con su maestro. Significa que su vida, su mente, todo su ser están enfocados en su maestro. Su potencial intelectual, su vida espiritual, todo lo que gira y todo lo que hay en él está enfocado específica y especialmente en la vida, la persona y la obra de su maestro. Y cada día se parece más a su maestro y aprende las lecciones de su maestro y está lleno de los conceptos y conocimientos de su maestro y está lleno de la vida de su maestro, al punto que la gente le dice, oye, tú sí te pareces a tu maestro. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es usted un discípulo o miembro de iglesia? ¿Cómo es posible que Cristo ganó toda autoridad en la tierra y tiene toda autoridad en el universo y te dio poder y autoridad para predicar el evangelio y no haya pasado nada? ¿Cómo es posible que en tu casa las cosas espiritualmente anden tan chuecas, tan raras, cuando Cristo te dio todo poder y autoridad? ¿Cómo es posible que tus amistades se estén perdiendo? ¿Cómo es posible que no te importen tus amigos, tus familiares? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Ganó Cristo toda autoridad? ¿Todo poder? ¿Todo derecho? ¿Lo ganó o no lo ganó? Eso lo sabemos. ¿Pero lo creemos? ¿Tu vida ha sido un testimonio poderoso para liberar a otro del pecado y la maldad? ¿Tu vida ha sido un testimonio para que otros se entreguen a Cristo Jesús? Entonces, querido, perdóname, tú lo sabes pero no lo crees. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira, querido, querida, cuando tú llegas al punto de darte cuenta que en el mundo todo es, como dijo Pablo, dice, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Hay tantas historias que quisiera contar, pero me duele porque una historia me quita mencionar 5 o 6 versículos de la Biblia. Yo prefiero decirle lo de la Biblia. Una pregunta para usted, una preguntita. ¿Pagó Cristo legalmente en la cruz el precio del pecado, sí o no? ¿Ganó Cristo el derecho de darte a ti salvación y vida eterna? ¿Envió Cristo su Santo Espíritu para que te cambie y te transforme y a mí también para que reflejemos su carácter? ¿Sí o no? Mi pregunta entonces, ¿tú quieres seguir viviendo esa vida cristiana sin sentido? Esa vida solamente religiosa. Y una estrategia del diablo, el asunto de yo soy de la región tal, soy de la región cual. Mi negro, espérate un momento, pero ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Dios? Ama tú a Dios por sobre todas las cosas. ¿Entregaste todo tu ser a Cristo Jesús? ¿Has recibido la unción del Santo Espíritu para proclamar su mensaje y su verdad? ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres una persona arrepentida? ¿Eres un discípulo de Jesús? ¿Tu vida refleja los perfiles de tu Maestro? ¿Tu vida está acorde con los principios del Señor? ¿Puede la gente que te rodea y te conoce decir que verdaderamente caminas con Dios? Querido, querida, ¿cuáles son los resultados de la gente que te acompaña? De los amigos tuyos, tu vida, ¿has sido capaz de guiarles a ellos por la luz? ¿Puedes tú en este año pasado decir cuántas personas y cuáles personas han sido ayudadas por tu testimonio para salir del pecado y de la maldad? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? ¿Qué quiere el Señor, discípulos o miembros?
¿Te gustaría ser un discípulo de Jesús? ¿Seguro que te gustaría ser un discípulo de Jesús? ¿Quién es un discípulo? Una buena pregunta. Disculpen, pero yo no se lo voy a decir. ¿Le parece bien si lo leemos en la Biblia? Yo voy a hacer una cosa. Vamos a leer cada una de las preguntas. ¿Quién es un discípulo? Vamos a leer las respuestas. Y si usted quiere ser un discípulo, usted se va a levantar de donde usted esté y va a pasar aquí al frente conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Oiga, y si usted no quiere ser discípulo, no sea nada. Olvídese, piérdese, que se lo lleve el diablo. Y olvídese, usted tiene todo ese derecho. ¿O no? La gente tiene derecho a salvarse y a perderse. Déjelo tranquilo. Un día fui a una casa a visitar a una familia y la señora ataca al señor. Señora, por déjese, hombre, tranquilo. No, padre, yo no quiero que él se pierda. Tú sí se quiere, pero déjelo quieto. Pero bueno. Y me mira el hombre como medio espantado y dice, ¿y qué usted quiere decir? ¿Usted no quiere bregar con nada de esta cuestión de religión? Ni embromar con esto de que de vivir. ¿Usted no quiere nada de esto, verdad que no? No. Amigo, yo lo felicito. Y me mira medio raro el tipo y me dice, ¿que me felicita? Claro. Si usted se mantiene así, no se preocupe. ¿Quiere que le lea un versículo de la Biblia? A mí me gusta la Biblia por eso. Léamelo. ¿Cómo no? ¿A usted le gusta el chisme también? ¿Quieren que lo leamos juntos? Mire lo que dice la Biblia, mire. Así que no se angustie, no se preocupe, la suya llega. Salmos capítulo 7, versículo 12. Mire qué cosa rica. Hoy cuando le leí esto al hombre se puso serio. Él se estaba riendo y estaba muy contento y muy jocoso. Y digo, jocoso, agárrate aquí. Salmo 7, 12. Si no se arrepiente, ¿qué dice? Ay, mamacita linda. Si no se arrepiente, él afilará su espada. ¿Para qué cosa? Cortarle la cabeza. Le digo, amigo, no se preocupen, no se arrepienta, que el Señor le va a cortar la cabeza. Y me dice el infeliz, y entonces, digo, entonces que se lo lleve el diablo a usted. Y me dice él, oye, ¿qué es lo que uno tiene que aprender? Digo, ahora sí, bandido. Dice que esta mujer pelea mucho y quiere que uno haga la cosa por la fuerza y quiere obligar a uno como si uno fuera un niño y así nadie me va a mover a mí. Digo, hermana querida, ¿qué le pasa a usted? Yo no quiero que él se pierda. Pero usted está perdiendo usted también. Y la señora bajó la guardia. A la brava y por la fuerza, nada. Y algunos dicen que hay amores que matan. Así no me ame a mí, no. Me dura amar a garrotazo y que tú camines y que no camines. Ok, ¿estamos de acuerdo en saber lo que es un discípulo? Qué lindo sería, Dios mío, si toda esta gente que está aquí, claro, y ustedes que están allá, dijera hoy, de hoy en adelante voy a ser un discípulo o una discípulo de Jesús. Y que el Señor diera sobre usted el Espíritu Santo sin medida. Y que el mundo se llenara de la luz del conocimiento de Dios a través de tus testimonios. ¿Verdad que miles se convertirían en un día? ¿Sí o no? Dios no ha estrechado su fuerza, Dios no ha menguado su fuerza, Dios no ha retirado todavía a su espíritu de las personas. Lo está retirando del mundo y de sus cosas, pero no lo ha retirado de ti. Por eso tú estás aquí hoy, o usted está ya siguiendo esta programación. Dios tiene planes contigo, pero no son planes mediocres. Son planes con mucho poder y autoridad. Dios quiere usar instrumentos que no tienen ningún valor para hacer cosas gloriosas. Cada día tengo que leer correos y responder correos electrónicos. Y llegan llamadas a mi casa, algunas me hacen llorar. Porque yo me pregunto, pero ven acá, ¿y quién soy yo? Para que la gente diga tantas cosas que en realidad solamente son y pertenecen a Cristo Jesús. En estos días me escribió una señora desde Holanda que el español que sabe, mire, no lo sabe, yo no sé qué español es. Un español extrañísimo, contándome cómo había oído los sermones y cómo había cambiado su vida y cómo estaba trabajando con su esposo. Ella se llama Marisa, por si me está mirando. Y escribía un español medio extraño, tiene que aprender español. Escribí un español medio extraño y en lo que pude interpretar como que entendí. Y entonces le escribí en español. Al día siguiente vino un correo de Portugal y viene en portugués. Digo, bueno, este portugués, ¿hay algún portugués aquí?
Y le digo, mi negra, yo no entiendo esta cuestión. Entonces me dice mi hija, papi, no sea bobo, ven acá. Vamos a hacer una cosa. Aquí en Google tú puedes traducir lo que te dé la gana. Eso así, papá, lo cambió de una vez en español. Digo, vamos a hacerle la maldad a esta mujer ahora entonces. Mira, escríbele esto y esto, y entonces tradúcelo al portugués. Y así, papá Pablo escribió en español. Dice, mira ahora, lo tradujo al portugués. Digo, ¿esto fue lo que escribimos? Sí, mándaselo. Así que aquella pobrecita tal vez cree que yo sé portugués. Yo no sé nada de eso. Hicimos la traducción. Ahora le pregunto, ¿es hermoso escuchar esos testimonios? ¿Y no te gustaría a ti vivirlos también? Que tu amigo, tu amiga, tu hermano, tu mamá, tu papá, tu vecino, quien se relaciona contigo, te pueda decir en tu cara cómo Dios te usó a ti para que su vida sea cambiada y transformada. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Sí o no? ¿Quién es un discípulo? Es la pregunta. Número 1. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es aquel que acepta el llamado de Jesús y sigue su ejemplo. ¿Qué hace el discípulo? Acepta el llamado de Jesús. ¿Y qué cosa? Y sigue su ejemplo. San Lucas, capítulo 25, versículo 27-28. San Lucas, capítulo 5, versículo 27 y 28. Mire lo que dice. San Lucas 5, versículo 27. ¿Cómo dice? Después de estas cosas salió, ¿y qué más? Y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿qué cosa? Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Te atreves a hacer lo mismo este día tú? A levantarte de ese banco y pasar al frente diciendo, pues yo hoy decido seguir a Jesús. Atrévete y pasa al frente. Número 2. Un discípulo es aquel o aquella que se niega a sí mismo y carga su cruz. San Lucas capítulo 9, versículo 23. San Lucas capítulo 9, versículo número 23. ¿Cómo dice el verso 23? Y decía a todos, ¿qué cosa? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y qué cosa? Y sígame. ¿Cuántos dijeron que son cristianos? Levanten su mano derecha. Y a usted yo le pregunto, querido, querida, ¿le gustaría ser un discípulo de Jesús? Entonces póngase en pie conmigo. Los discípulos de Jesús lo siguen. Los discípulos de Jesús se niegan a sí mismos, toman su cruz, ¿y qué cosa? Cada día, ¿y qué cosa? Y le siguen. Yo quiero orar por los discípulos y las discípulos de Jesús. Esta ciudad es muy pequeña y nosotros somos demasiado para llenarla con el Evangelio. 12 discípulos, 12 apóstoles, 70 enviados empezaron esta obra cristiana y ahora llena el mundo entero. Yo quisiera ver el primer discípulo, la primera discípula que públicamente quiere ponerse en las manos del Señor. Puede pasar al frente, adelante mi hermana. Siga pasando. Yo quiero hoy discípulos y discípulas. Oiga, pastor, pero yo nunca he sido de ninguna iglesia. ¿Quiere ser un discípulo del Señor? Sí, pues ven para acá. Pero mire, pastor, que yo, mi negro, te estoy preguntando si quieres ser un discípulo de Jesús. Pues sí, ven para acá. Mire que tengo, no importa cuánta edad tú tengas, ¿tú quieres ser un discípulo de Jesús? Ven para acá. Una vez vinieron los discípulos y le dijeron a Jesús, Señor, ahí hay un tipo en tu nombre que anda haciendo milagros y echando demonios, haciendo maravillas. Se lo impedimos. Entonces le dijo, estate tranquilo, ¿qué te pasa a ti? Si está haciendo las cosas en mi nombre y está proclamando mi mensaje, déjalo tranquilo, déjalo que lo proclame. Alabado sea Dios. ¿Le tiene miedo hasta aquí arriba? Sigan subiendo. Adelante. Un discípulo, número 3, número 4, renuncia a todo por Cristo. San Lucas, capítulo 14, versículo 33. San Lucas, capítulo 14, versículo 33, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Oiga, Señor Jesús, ¿a qué que usted quiere que yo renuncie? Mi negro, a todo lo que posee. Señor, ¿y qué todo lo que yo poseo? Bueno,
Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Señor, ¿qué significa negarme a mí mismo? Significa que renuncie a esos malos pensamientos que tú tienes, que renuncie a ese mal genio, que renuncie a esa vida tan extraña, que renuncie a todo lo que tú tienes que está en contra de la voluntad de Dios, que renuncie a las cosas raras que hay en tu vida que no glorifican a Dios. Y después, Señor, bueno, mi negrito, tienes que ponerte encima de la cruz para que esa gente que no te quiere, esa gente que tú le caes mal, tomen los clavos y un martillo y te claven en la cruz. ¿Qué? Sí, Señor, así es el negocio. Te van a clavar en la cruz, tú vas a sufrir y vas a llorar, pero no hay otro camino, mi negro. ¿Todavía quieren ser discípulos? ¿Tienen tiempo de devolverse? No se crean que Cristo nos está llamando a un resort en la playa. Es pura guerra la que se arma cuando uno sigue a Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? El papá se pone contra la mamá contra el papá, los hijos. Se arma la guerra. Si usted decidió ser discípulo de Jesús, los problemas van a llegar. Tienen tiempo de devolverse y no le den ninguna vergüenza. Si quieren, devuélvanse. Por lo menos que queden 12. ¿De verdad que quieren ser discípulos de Jesús? ¿Seguro que quieren discípulos de Jesús? ¿Lo van a malinterpretar? La mujer lo va a mirar con los ojos atravesados. El esposo va a preguntar que si usted andaba con otro. Le van a inventar mentiras. ¿Todavía quieren ser discípulos de Jesús? Wow, esto sí tiene la cabeza grande y dura. Señores, eso no es fácil. Miren, a mí se me cayó el pelo y tengo los cabellos blancos. ¿Todavía quieren? Nada mejor, nada más glorioso que caminar de la mano con Dios como colaborador con Dios. Jesús dijo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He tenido que ver personas con el demonio, endemoniados, y han confesado con su boca que el Señor Jesús me acompaña. He estado en peligros en diferentes lugares y he visto cómo Dios me ha cuidado. No es un lecho de rosa, querido, querida, pero en medio del problema y la dificultad el Señor estará contigo. No será una vida no. Pero a pesar de las dificultades, el Señor estará contigo. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. La garantía del éxito, la seguridad del éxito está en la persona del Espíritu Santo. No importa cuáles sean tus debilidades y flaquezas. Si hoy tú decides entregarte al Señor, no importan los pesares. Dios se compromete a obrar en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no miente. Dios es soberano. Dios es el dueño legítimo del universo. Dios compró otra vez con la sangre de Jesús esta tierra para Él. Dios es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Padre y nuestro amigo. Si caminamos de la mano con Él, si lo conocemos a Él, no hay dificultad que nos pueda vencer. No hay problema que Él no pueda resolver. No hay situación que Él no pueda dilucidar. No importa lo que venga, Dios sabe cómo hacer las cosas. Confiémonos a Él. La Biblia dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y reconócelo en todos tus caminos. No te apoye en tu propia prudencia. Fíate de Jehová. A los amigos y amigas que nos siguen en cualquier lugar del mundo, el mismo consejo. ¿Quisieras tú ser un discípulo o una discípula de Jesús? Él dio todo poder y autoridad a sus discípulos. Los unge con su espíritu para cumplir la misión. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias porque en esta pequeña ciudad, esta multitud de personas han decidido ser discípulos del cielo. Señor, una obra, un trabajo que los ángeles quisieran hacer. Ángeles, querubines, serafines y otras categorías y rangos angélicos quisieran hacer esta obra de proclamar el mensaje de salvación. Pero usted decidió, querido Señor, usted anunció que este trabajo lo haríamos nosotros. Señor, aprovecha ahora esta multitud y únjalos con el Espíritu Santo
y cúbralos con su manto de justicia, y tómelos en su mano todopoderosa, y que nada ni nadie los aparte de usted. Santo Espíritu, repártale a ellos dones espirituales, como usted quiera, y entonces que nos unamos en esta semana para buscar a los pecadores, Señor, que vengan a escuchar su palabra, para que nuestro testimonio sea poderoso y los inspire a entregarse a Cristo Jesús. Que veamos a nuestros padres, madres, hijos e hijas, las esposas, los esposos, amigos, familiares, vecinos, conocer la verdad, conocer a Jesús, ser llenos del Espíritu, entregarse a Él y tener sus nombres registrados en el libro de la vida. Hoy, Dios, pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Perdónenos por no haber sido lo que debimos ser. Y perdónenos a todos los que nos llamamos cristianos y no hemos dado el testimonio debido. Ay, Señor, sáquenos de esta vida sin sentido. Quite de nosotros esta costumbre religiosa que nos mata cada día. Repetir lo mismo, repetir lo mismo, repetir lo mismo. No, 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 no. Que de hoy en adelante, Padre eterno, usted pueda guiar nuestra mente y nuestra voluntad, y su Santo Espíritu nos lleve de gloria en gloria, y su Santo Espíritu nos conserve sin caída hasta la venida de Jesús, y nuestra vida brille con la luz que dimana de su rostro, para iluminar el camino de salvación que es Cristo el Señor, a todos aquellos que nos conocen. Hoy, Señor, renunciamos a esas cosas raras que ofenden su nombre y nos entregamos en sus manos para vivir dando gloria a su nombre. Dios, lo pedimos y lo decidimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.